Bueno, Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer unos versos aquí. Encontramos que el título es los 144.000 sellados. Hay algo que también tenemos que entender, que Apocalipsis, si bien sigue cierto orden, no tiene un orden cronológico. O sea, no tiene un orden de tiempo lógico. No es que pasa una cosa y luego pasa otra cosa y luego pasa otra cosa y va ocurriendo así. Porque ahí cometemos el error y vamos a meter la pata. Vamos a entender mal. Hasta aquí vemos un orden cronológico, podemos decir, hasta el capítulo 5. Hay un orden cronológico. Los primeros 5 capítulos sí tienen un orden cronológico. El capítulo 6... y esto ustedes pueden anotar, si quieren, aún en su Biblia, es un resumen de los 7 años de tribulación y de gran tribulación. El capítulo 6 de Apocalipsis es un resumen de los 7 años de tribulación y de gran tribulación. En el capítulo 6 se resume todo el libro, para que usted pueda entender. O sea que acá ya no hay un orden cronológico. Pero nosotros podemos ordenar a través de los hechos que están ocurriendo. Lo que encontramos ahora es 144.000 sellados. Los 144.000 sellados son la última fila de la iglesia. Y ellos van a ser convertidos durante los primeros 3 años y medio de tribulación. Ellos van a ser convertidos durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Ellos son la tercer fila de la iglesia. Y ellos son sellados como el creyente es sellado cuando recibe a Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella. El creyente tiene el sello como una pertenencia de Dios. Ese mismo sello es el arra, la garantía de nuestro cuerpo glorificado que vamos a recibir en los cielos, en la venida del Señor. Ahora falta la llenura, el ungimiento. Eso es otra cosa. Ellos van a ser sellados porque reciben a Cristo, porque nacen de nuevo. Y voy a bajar un poquito el volumen porque se está cortando. Bueno, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Capítulo 7, verso 1. Que detenían 4 vientos de la tierra. Espíritus, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los árboles nos hablan de creyentes que van a quedar durante ese tiempo. Sobre la tierra, segunda fila. Dios está frenando la peor parte de la tribulación. Los espíritus inmundos
van a operar con más fuerza porque va a haber más oscuridad. Y dice el verso 2, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tienen que recibir a Cristo y ser guardados estos 144.000. Estos 144.000, para que usted sepa, ya vamos a estudiar más profundamente, son primeramente las vírgenes prudentes que el Señor habla en los evangelios. Las vírgenes prudentes que tienen aceite en las lámparas. También son los 2 testigos. Son los 2 testigos. Ellos van a dar testimonio durante la primer parte, los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y también son el hijo varón. El hijo varón. Este hijo varón también nos habla de una cierta madurez que van a adquirir. Dice, diciendo, no hagáis daño, verso 3, a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos se van a convertir, note que se van a convertir durante los primeros 3 años y medio de tribulación. Y oí el número de los sellados. Juan escuchó, después de que la primer fila salió, escuchó el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Note que acá es el último trato de Dios con Israel para que forme parte de la iglesia. Y ahí empieza a decir, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Verso 9. Acuérdense que esto ocurre después de que la primer fila sea levantada. Empiezan a ser sellados aquellos de Israel que van a ser parte, la última fila de la iglesia. Todavía estos no son levantados, pero durante la conversión de los 144.000 va a suceder esto de lo que dice en el verso 9. Después de esto, después de ver la conversión a Dios sellando en la frente a los 144.000, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y note la diferencia. Estos no son solo de Israel, sino de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Acá vemos a la gran multitud. Estos son la mayoría de los hermanos que se encargan solamente de salvar las almas, de servir. Aquellos hermanos que están escuchando el Evangelio de la gracia, pero no se rinden,
aquellos que desaprovecharon su tiempo y fueron descuidados, todos los hermanos que no crecieron y fueron salvados durante los 2000 años de la dispensación de la gracia. Hasta ese momento, pues no van a estar allí. Gentiles y judíos que aceptaron a Cristo y que forman la iglesia, pero no calificaron para ser la esposa. Ellos van a estar allí. Y dice que estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con hojas de palmera, con hojas de palma en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo la salvación. Note que estos no hablan del reino, como hablan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Estos simplemente alaban a Dios por la salvación. Son salvos, pero no tienen recompensa. Solamente tiene una hoja de palma en la mano. No tiene trono. No está la imagen de Cristo formada en ellos. No tienen corona. Hay mucha diferencia. Y note que son una gran multitud. Esta gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, en el verso 9, va a salir acá. Acá, después de esto, miré. Acá se convierten los 144.000. A la mitad de los 3 años y medio se empiezan a convertir. Acá sale la segunda fila. Aquí, en la visión de Juan, sale la primera fila. Aquí se convierten. ¿Quiénes se convierten acá, hermano? ¿Quiénes? Los judíos, no, los 144.000 judíos. Es muy importante diferenciar, hermano, porque vamos a ver mucho acerca de los judíos ahora. Los 144.000 sellados se convierten acá. Estamos viendo por tiempo. Estamos tratando de acomodar para poder llegar a entender. Los 144.000 se convierten en este tiempo, desde que es levantada la esposa hasta que sale la segunda fila. Ahora lo que vamos a encontrar, pero vamos a ver, yo no quiero entrar acá porque hay cosas que ver, muchas cosas que ver, es que durante este tiempo, va a haber muchos arrebatamientos, va a haber pequeños acontecimientos. No es que va a ir toda la segunda fila junta, sino cada uno en su debido orden. Porque hay hermanos más, como dice el hermano Darío, más carnaza que otro. Entonces no puede ir uno más espiritual, que casi estuvo listo para ir con el Señor en la primera fila, no puede ir acá, va a venir acá. Pero en total, si dividimos, son 3 años y medio, son aproximadamente, hermano, 1 año y 9 meses que va a estar en total la segunda fila acá, en donde va a haber persecución, guerra, va a haber pestes, va a haber hambre, no va a haber libertad, va a haber mucho sufrimiento hasta que cada uno sea levantado.
hasta que se complete la gran multitud que vamos a encontrar acá. Ahora vamos a leer y vamos a entender mejor. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Note que ya está en la primera fila y está la segunda fila completa en los cielos. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Note qué diferencia hay en la adoración de los hermanos más niños y en la adoración de los hermanos más espirituales. En sus palabras ya hay más profundidad. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta a Juan. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Era un vencedor, un anciano era. Estos son, nuestra versión dice los que han salido, pero la versión correcta es los que han escapado de la gran tribulación. Fíjese que ellos no salen de la gran tribulación porque ellos salen durante la tribulación. Ellos van a salir acá. Esta es la tribulación, es esta parte. Y esta es la gran tribulación. Podemos poner acá la angustia de Jacob. Especialmente para los judíos. Ahí sí. Estos escaparon, o sea, salieron antes. Se escaparon antes de que comience la gran tribulación. Son la segunda fila de la iglesia. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y note también cuál es su trabajo. Y les sirven. Hay hermano que quiere servir y hay hermano que se está preparando para reinar con Cristo, que anda en comunión con el Señor. Cada uno elige su lugar acá. ¿Quiere servir? Va a servir allá. Pero podemos reinar. Los primeros están sentados en tronos con coronas sobre la cabeza. Pero estos, dice, y sirven. Están delante del trono de Dios, sin corona, sin trono, y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, acá vemos la segunda fila. Hasta acá vemos un poco más fácil para ver la cronología de los hechos.
Bueno, encontramos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 el trabajo de este grupo, que son los 144.000. Hasta que los encontramos en los cielos. Podemos leer en Apocalipsis, capítulo 13 de Apocalipsis. Va a estar conectado esto a los 144.000, a su subida a los cielos. Vamos a ver desde el verso 7 en adelante. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Va a haber un tiempo donde no va a haber discernimiento. Tiene apariencia de cordero, pero su habla como diablo, como Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Van saliendo del mar diferentes personajes. Esto vamos a ver con más exactitud más adelante también. Y ejerce, verso 12, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo esto va a ocurrir durante los primeros 3 años y medio de tribulación. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay discernimiento. Para poder tener sabiduría hay que discernir. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, esto va a ocurrir a la mitad de los 7 años. Encontramos el número de la bestia. El 666. Se establece la adoración al hombre, al anticristo. Bueno, pero ¿por qué leímos esto? Para poder entender, porque acá, entendiendo este acontecimiento, vamos a entender en qué momento es levantado este grupo. Capítulo 14, verso 1. Ahora dice, después de que la marca de la bestia, se establezca. Y es muy importante entender que la iglesia ya no va a estar. La iglesia, por lo menos gentil, los salvados, ninguno de nosotros vamos a estar cuando la marca de la bestia se
se promueva y se establezca como una marca para comprar y vender. Ni siquiera van a estar los 144,000. Cuando esto empieza, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él. ¿Con quién están? Los 144,000, con el Cordero. Con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Note que cada vez que se levanta una fila, se escucha una voz del cielo dando la orden, como un estruendo, como unas palabras de autoridad. Primero dice, sube acá, acá dice, como un estruendo de muchas aguas, rompiendo el dominio de las naciones, barrera de demonios, como sonido de un gran trueno, saliendo de la tribulación este grupo. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Bueno, son vírgenes. No vamos a ver hoy. Pero en la parábola de las vírgenes, ¿a qué hora vino el esposo? ¿Se acuerdan? ¿A qué hora vino el esposo? Dice en la parábola. A la medianoche. Bueno, ahora vamos a comparar. Tenga en cuenta eso. Para saber bien cuándo salen estas vírgenes prudentes. Estas son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por supuesto, Dios está mirando a través de Cristo. Bueno, así que vemos que aquí salen los 144,000. Esta es la tercera fila de la iglesia. La tercera fila de la iglesia. Hay muchas cosas para poder ver. Mi interés es que también podamos ir de a poquito para poder entender mejor. Mateo 25, vamos a leer verso 6. Ahora vamos a ir mirando, vamos a ir comparando con otra cita. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos. Podemos leer desde el verso 1. Note a quién les cuenta esto. ¿Con quién va a tener que ver esta parábola? Con los judíos. Los 144,000 son judíos. Esto les cuenta a Israel. No le cuenta, en Mateo no le cuenta de los 24 ancianos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas vírgenes no representan a la esposa de Cristo. Estas vírgenes, vamos a ver en el Salmo 45,
para entender un poco más. Salmos 45, en el verso 13, está hablando de la esposa de Cristo. Y podemos leer desde el verso 10 para ver su llamamiento. Salmo 45, verso 10. Y dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo. Estamos habituados a los lazos de un lugar. Y también dice la casa de tu padre, a los lazos sentimentales o también carnales. La pregunta es, ¿irás tú con este hombre? Este es el llamado. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Tiene que tomar a Cristo como cabeza, como su Señor. Y las hijas de Tiro, los comerciantes de esta tierra, vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Y ahora le describe diciendo, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. En su interior, dice otra versión, de dentro, dice la versión antigua. De brocado de oro es su vestido. Está viendo la obra del Espíritu Santo en nosotros, el bordado, el vestido nupcial. Con vestidos bordados será llevada al rey. Así va a ser llevada la esposa, va a ser levantada y va a entrar a los cielos con la ropa del casamiento, porque ella se ha preparado. Va a haber gozo en los cielos. Ella va a entrar primero con vestido brocado, con la vida rendida, con todo el labor del Espíritu Santo que trabajó en nosotros. Y luego vírgenes irán después en pos de ella. Vírgenes irán en pos de ella. Los hermanos que no tienen enseñanza dicen que el esposo viene a buscar las vírgenes, que es la esposa de Cristo, las vírgenes. Pero acá vemos que ella es la que tiene el vestido brocado de oro y las vírgenes irán en pos de ella, así como en un casamiento entra la novia y detrás de la novia entra el cortejo, las damas de honor, todas vestiditas igual. Las bodas, qué linda que son las bodas, hermano. Las vírgenes vienen bien vestidas, pero no llegan al vestido de la novia. Vienen después. La palabra virgen nos habla de una pureza, de un estado puro, de un espíritu puro. Muchos hermanos van a ser muy preciosos. Tenemos a Jonatán, el amigo de David, pero no reinó. Muchos hermanos van a ser muy preciosos, pero no van a ser la esposa de Cristo. Tiene que dejarse pinchar por la aguja para que el Espíritu Santo ponga las piedras preciosas, los brocados. ¿Quién quiere ser pinchado, hermano? Una vez aguantamos, dos, la tercera me voy a quedar para la segunda fila, decimos. Hermano, no sabemos lo que pensamos. Vale la pena. Compañeras suyas serán traídas a ti. Y así va a ser cuando la esposa sea levantada. Ella va a entrar con el esposo. Luego va a entrar la segunda fila de la iglesia, los invitados. Y luego van a entrar muchos fieles de la tercera fila, pero no van a ser la esposa. Van a ser compañeras tuyas, compañera de yugo, compañera de lucha, pero no son la esposa. Las vírgenes. Bueno, Mateo capítulo 25, verso 2.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esto no se aplica a la iglesia. Esto va a ser para la tribulación. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Y a qué hora vino el esposo? A la medianoche, a la mitad de... Vamos a ver, y eso vamos a ver, ahora todavía no es tan claro, pero vamos a ver la próxima clase eso. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene mi esposo, o como dice, he aquí viene el esposo. No es el hablar de la sulamita, mi amado me habló, mi esposo, mi amigo, mi amor. Y aquí viene el esposo. Israel, bueno, va a mirar a la esposa. Los santos menos crecidos. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bueno, así que vemos a los 144.000. Ellos son las vírgenes prudentes. Ellos son las vírgenes prudentes. Son parte del cortejo de bodas. Vírgenes, dice la palabra, irán en pos de la esposa. O sea, van a ir detrás. Y así va a ser la entrada a los cielos. Primero entra la esposa, luego van a entrar aquellos más íntimos, luego entra el cortejo, y así va a ir llenándose la boda celestial. Impresionante. No hay forma de no entender, hermano. Por eso Dios ilustró así. Tenemos un hermoso mensaje, los de la gracia, hermano. Nuestro mensaje es superior. Y tenemos la posibilidad de prepararnos y de aprender bien la palabra. Tenemos que aprovechar. Vamos a aprovechar. ¿Quién como nosotros, hermano, que podemos entender esto? Somos privilegiados, hermano. Podemos entender estas cosas, que son cosas que a veces nos cuesta tanto llegar a entender. Y podemos ubicar bien, hermano, todas las filas en Apocalipsis. Pero también hay otras formas de ver a través de las epístolas de Pablo. Pero eso vamos a dejar para la próxima clase. Y vamos a ir mirando a través de las vigilias de la noche. Ahora vemos así. Tratamos de buscar la forma correlativa en que va surgiendo cada arrebatamiento en Apocalipsis. Pero ahora lo vamos a cotejar con los evangelios y con las epístolas de Pablo. Porque habla de una noche. Y vamos a ver bien, y si no quedó claro hoy, no me vaya a preguntar nada. Espere al domingo que viene, ahí se va a aclarar aún más. Le aseguro que no va a quedar duda, hermano. Bueno, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos abra más y más el entendimiento, hermanos.